Metsala, con Julián Martín y Adrián García. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Metsala, el podcast de fútbol que va más allá del verde. Después de una larga espera, ya estamos aquí. Y digo estamos porque conmigo, aún en la distancia, está mi amigo, mi confidente, mi compañero, Julián Martín. ¿Preparado por ahí? Sí, Adrián, aquí estamos, más preparados que Lucas Vázquez en el minuto 70. Empezamos fuertecito, ¿eh? Preparado, imagino, también para responder a esa gran pregunta, ¿no?, que hemos lanzado en redes sociales. ¿Qué es Metsala? Así es. ¿Qué es Metsala? Ese anzuelo que lanzábamos en redes sociales y que hoy vamos a responder. ¿Qué es Metsala? Pues Metsala son, como tú has dicho, esas historias que van más allá del verde, más allá del césped, esas historias que ocurren entre bambalinas, por así decirlo. Metsala son los grandes personajes, las grandes historias pues relacionadas con el deporte rey, que trataremos de traeros, porque ya nos conocemos nosotros, todos los lunes con un enfoque diferente, yendo más allá, yendo a lo que nosotros en nuestras numerosas reuniones hemos denominado como intrafoot. Y no solamente, efectivamente, y no solamente lo haremos mediante el podcast que, como ya hemos dicho, traeremos todos los lunes. Tendremos unas magníficas redes sociales que tendremos bien actualizadas y donde os tendremos bien informados de todo lo relativo al programa y que más tarde os detallaremos. Al menos hasta que nos aburramos, como nos pasó con otro podcast que no quiero recordar. Pero bueno, en cualquier caso, este podcast Metsala hablará en muchos casos, como bien dices tú, Julián, de esos locos, de esos genios, de esos rebeldes que por uno u otro motivo se quedaron fuera de la historia. Y hoy, en nuestro debut, en este primer capítulo de la primera temporada de Metsala, no podíamos dejar pasar la oportunidad de hablar de otro que no fuera él. El balón para Guti, ¡qué tacón! ¡Oh, qué bonito! ¡Zidane! ¡Oh, precioso! ¡Gol del Madrid! ¡Precioso! Este sí es un gran gol. ¡Qué taconazo de Guti! Guti solo, ¡ay, la pone atrás para Benzema! ¡Gol! Lo que acaba de hacer Guti, señores. ¡Oh, Dios mío! ¡Gol! El genio y el mago del Madrid, en la uña del pie izquierdo, tiene más talento que toda la plantilla junta. La madre que lo parió. Yo creo que no hay ningún futbolista en el mundo que haga eso. José María Gutiérrez Guti. ¿De quién si no, Adrián, íbamos a hablar en nuestro primer programa? ¿De quién si no? Hombre, la duda ofende, porque si alguien aúna en sí genialidad, insurgencia y además para nosotros nostalgia, ese es él. Y además porque le acompaña una historia peculiar, prácticamente desde el principio. Efectivamente, Guti, como todo hijo de buen vecino, comienza a jugar en el equipo de su ciudad, en el equipo de su Torrejón natal, en el Rayito de el otro rayo, claro. El otro Rayo, y ya en ese equipo le conocen no por su forma de jugar, sino por su aspecto como el pequeño Suster. El pequeño Suster con ese peinado, con ese pelado a tazón típico de los años 80, un aspecto, pues eso, como de un pequeño alemán, por así decirlo. Él llega a los 9 años a la cantera del Real Madrid tras jugar un partido efectivamente con su equipo, con su Rayito de Torrejón, y tiene un ascenso pues meteórico por la cantera del Real Madrid. Va ascendiendo categoría a categoría dentro de los mejores planteles, pero a su llegada al KDTA sufre el primero de sus múltiples baches dentro de la disciplina blanca. En lugar de pasar al juvenil A con todos sus compañeros del KDTA, se queda en el juvenil C, como él suele decir, para ver a ver qué pasa con este chaval. Sí, porque en el Bernabéu nunca han caído bien los rebeldes. Nunca. Aún así, él acaba formando parte de una de las jornadas más ilusionantes de la fábrica desde la Quinta del Buitre. La quinta, como se recogió en muchos recortes de prensa en aquella época.
Él debuta con el primer equipo en el año 96 contra el Sevilla de la mano de Jorge Valdano, que fue un poco el que fogueó a toda esa quinta de los Raúles, Álvaro Benito, Guti, etcétera, etcétera, etcétera. Y alterna su presencia desde el debut en el primer equipo y en el Castilla, en el filial del Real Madrid. Y esos inicios además nos sirven un poco para vislumbrar lo que luego fue la carrera de Guti en el Madrid, porque quizá él era el más talentoso de esa jornada, pero los focos siempre apuntaron a Raúl, que era el sacrificado, el que sudaba la camiseta, el que peleaba por el escudo, y Guti siempre estuvo desde el principio un poquito a la sombra. Hasta que no llega Del Bosque, él no se asienta realmente en el equipo como pieza importante, sobre todo en la temporada 2000-2001, donde Del Bosque, Vicentón, le reconvierte como delantero. El bigote, exactamente, el bigotón de Vicentón, le reconvierte como delantero centro. Le sitúa ahí por la lesión de mi paisano, Fernando Moriente, y acaba anotando Guti esa temporada 14 goles. Algunos de ellos incluso importantes en Champions al Bayern, por ejemplo, en el Bernabéu. Es sin duda, al menos para mi gusto, su gran etapa en el Madrid. Luego tuvo un buen año con Schuster en el banquillo, por ejemplo, pero su gran etapa es esa, donde se destapa como ídolo total del Bernabéu. Sin embargo, esa etapa que es buena de Guti en el Madrid también nos sirve para ejemplificar los obstáculos que siempre ha tenido el 14 dentro del club de Chamartín, porque ya en esa etapa asume una de sus primeras tragedias como futbolista blanco, que es la de no disputar ni un solo minuto de las finales que jugó el Real Madrid. Terrible. Ni en la séptima, ni en la octava, ni en la novena, cuando tanto confiaba Del Bosque en él. Además, después de esa gran temporada, llega Zidane y más tarde Beckham y luego más tarde Kaká, jugadores que siempre acabaron cortándole un poco el paso. Sí, y es que esa llegada de Beckham a él es quizá la que más le corta la progresión, porque si bien con Zidane, que jugaba más o menos en su posición, él se queda relegado al banquillo, él siempre intenta adaptarse, pero la de Beckham fue sin duda la que, podríamos decir, le dio un poco la puntilla. A pesar de no disponer de esa continuidad, él siempre dice que prefiere 30 minutos en el Madrid que 90 en otro equipo. Bueno, y además, Julián, la llegada de Beckham le crea otro problema. Ya no es el rubio de oro del vestuario. Guti empieza a hacerse peinado un tanto rocambolesco y empieza a colgarse la etiqueta de Gutifation, como le llamaban algunos aficionados del club. Así es. Otra de las tragedias que vive Guti en su paso por el Real Madrid, también hay que decirlo. Sí, sin duda. Y como digo, esa falta de regularidad no solo repercute, como tú has dicho, en las finales de Copa, también repercute en sus internacionalidades, otras de las notas negras en su carrera, solamente 14, y la última fue en Almería en 2005 contra San Marino en un clasificatorio por el Mundial de 2006, en el que también hay que decir que anotó su último gol. Uh-huh. Y la nota negrísima es la de ningún Mundial ni ninguna Eurocopa. Contra San Marino, su último gol. Seinananá. Sí. Seinananá. Guti es verdad que nunca triunfó, nunca se adaptó tampoco a la selección. Y fíjate luego, con el tipo de futbolista que era Guti, cómo habría funcionado en esa época dorada de la selección española, ¿no? Pero bueno, totalmente. Quizá podríamos decir que le pilló tarde ya, un poco, ¿no? Ese 2010. Sí, pero fíjate, el año que España gana la Eurocopa, en 2008, Guti hace, al menos si nos centramos en la cifra, su mejor temporada, en la 2007-2008, siendo el máximo asistente de la liga y haciendo una temporada increíble bajo las órdenes de Schuster. Lo que pasa que, bueno, ahí ni él ni Raúl eran ya considerados. En ese primer título del ciclo glorioso, por así llamarlo, de la selección, de Eurocopa, Mundial Eurocopa, creo que sí podría haber entrado. Pero bueno, al final pues Aragonés tomó decisiones y entre ellas pues estaba la de no llevar a Raúl y quizás pues también la de no llevar a Guti. No, claro. En ese cambio generacional. Sí, ya se había quitado en medio a Raúl. No se iba a meter en berenjenales llamando a Guti, aunque por cifra estoy completamente seguro de que aquel año
la Eurocopa lo merece. Pero bueno, en cualquier caso, si algo consiguió Guti a lo largo de su carrera fue no dejar indiferente a nadie. Yo creo que esto no se le escapa a nadie. Él era especial para bien y para mal, y el Bernabéu siempre lo entendió así. El Bernabéu siempre esperó más de él porque quizás sabía que podía dar más. Ahí está el ejemplo del partido aquel que hace contra el Sevilla, el año de la segunda etapa de Capello. Es una exhibición extraordinaria de Guti. Extraordinaria. Él solo remonta el partido, él solo gana el partido aquel día, ¿no? Y aún así, Guti se llevó pitadas importantes del Bernabéu. Fue un incomprendido, siempre lo fue en su carrera. Y tampoco le ayudaron, evidentemente, sus salidas de tono. Él, además, siempre, incluso después de haberse retirado, se congratuló por no haberse bajado los pantalones ante nadie. Él siempre lo dice. Tenía una forma de ver la vida y tiene una forma de ver la vida que no ha cambiado. Recordemos algunas de sus frases icónicas. Quería preguntarte si te has planteado en algún momento en estos 2 meses de atrás marcharte del Real Madrid en este mes de enero, pues yo he leído muchas cosas de ti. ¿Y tú de Radio Marca? ¿Cómo? ¿Que tú de Radio Marca? Me parece ridícula la pregunta. Yo soy un futbolista, me debo al Real Madrid y lo que me apetece jugar es siempre. Y si no juego es porque estoy lesionado. O sea, que tú tienes la conciencia. El que se lo crea bien y el que no, pues bueno, que vaya a coger amapolas al campo. Tú tienes, Guti, la conciencia entonces tranquila porque has hecho todo lo necesario, todo lo que estaba... ¿Me ves que duermo mal? ¿Cuál? ¿Me ves que duermo mal? ¿Tú cuando te acuestas tienes la conciencia tranquila? Yo ¿Porque haces tu profesión bien? Yo totalmente. Pues yo también. Reconozco que me gusta el día, reconozco que me gusta disfrutar del día de mis padres, de mis hijos, y me gusta disfrutar de la noche con mis amigos. O sea, eso siempre lo he dicho y siempre lo haré, ¿no? Yo creo que no tiene nada que ver. Lo único que como tú bien dices, hay que hacerlo con medida y hay que intentar saber cuándo lo tienes que hacer, ¿no? Pero yo creo que una buena fiesta con tus amigos, yo creo que cualquiera le gusta hacerlo, ¿no? Es incluso sana. Sí, creo que sí, yo creo que sí. Aparte que tenemos la edad para hacerlo. Yo no me veo con 60 años en una discoteca a las 6 de la mañana, ¿no? O a las 5 de la mañana, me veo ahora. A ver, Adrián, también te digo, yo ahí coincido con Guti. Yo no me lo imagino con 70 años de... Bueno. Bueno. No le subestimes, tampoco... No. Guti es mucho Guti. Es que yo, desde que vi aquella famosa imagen suya saliendo de Pachá con un coche de alta gama, del que salió a duras penas, bajo los síntomas de... Dilo. Claramente ebrio, dilo. Como mínimo, ebrio. Cocido. Como mínimo. Sí, iba cocido, efectivamente. Sí. Cocido, hombre. Y ese Las tipo de... nombre. Sí, ese tipo de cositas que hacía Guti un poco fuera de tono, fueron también las que le causaron muchos problemas a lo largo de su carrera. Véase también su último año, ese encontronazo que tuvo con Pellegrini en Santo Domingo. Sí, en esa aciaga tarde-noche de Copa del Rey en la que el Alcorcón escribió para los anales de la historia su nombre con letras de oro. Sí, sin duda, muy bonito, te ha quedado bonito. Sí. Alcorconazo, siempre va a retumbar en los pasillos de Chamartín, Alcorconazo. Un triste final para la carrera de Guti en esa última temporada en el Real Madrid, en la que se perdió 13 partidos por lesión y solo jugó 9 como titular. También hay que tener en cuenta que en ese año llegó con la vitola de estrella, algo que después no se demostró, pero con la vitola de estrella, como digo, sí, Kaká. Ricardo Kaká. Parecía que sí. Al que le acaba quitando el sitio en el equipo, pero bueno. Guti acaba siendo titular ese año, sí. Y hablábamos de lo malo, en ese encontronazo con Pellegrini, ese corte de mangas, esa discusión en los vestuarios, pero también hay que hablar de lo bueno. Hay que hablar, bueno, no de lo bueno, de lo celestial, de lo absolutamente maravilloso, de ese taconazo, de ese alley-oop, podríamos decir, que le deja en bandeja el gol a Karim Benzema frente a Aranzubía en un Riazor que años atrás se le había atragantado muchísimo al Real Madrid, y con un chispazo de magia Guti hace la del tacón de Dios y nos deja a todos los madridistas enamorados con uno de los mejores goles, podríamos decir, de la última década y posiblemente de la historia de la liga. Sin duda. Yo llevo mucho tiempo viendo fútbol y
te puedo asegurar que es de las cosas más locas que he visto nunca, sin duda. O sea, por mucho que vuelva a verse la jugada, sigues preguntándote lo mismo. ¿Cómo se le ocurrió hacer eso? Es que no lo habría hecho nadie en el mundo, solo se le podía ocurrir a él. Nadie. Y es que las narraciones es que ponen los pelos de punta. La de Lama que hemos puesto al comienzo y, Sí. bueno, y la de las demás radios, Antonio Esteba, en fin, cualquier narración que escuchases de la jugada te pone los pelos de punta porque es que es para ponértelo. Es brutal, fue brutal. Y lo que decía Lama además le viene como anillo al dedo. Decía que en la uña del dedo meñique de su pie izquierdo tenía más talento que el resto de la plantilla. Y es que era así, totalmente. Totalmente. Justo al final de esa temporada, como decíamos, se despide tras un comunicado antes del clásico que no sentó bien en las altas esferas blancas, pero en ese clásico ya se despide, y una despedida con Jorge Valdano, justo el que le dio la alternativa. Una despedida, que a él no le convenció mucho, porque siempre ha comentado que a él lo que le hubiese gustado es un partido de despedida, como se ha hecho con los grandes nombres del Madrid, aunque últimamente es algo de lo que la gente se queja mucho. El Madrid no está sabiendo despedir bien a sus leyendas, pero bueno. Fue una despedida muy, muy fea para lo que había sido Guti, que, ojo, fue la misma despedida que se llevó Raúl, que se fue el mismo año, con la diferencia de que luego Raúl, años después, tuvo ese partido de homenaje que nunca tuvo Guti. Así es. Y tras esa rueda de prensa, días después, llega a Estambul, llega a Turquía y llega para vestir la camiseta de Beşiktaş, y rápidamente se convierte en un icono del club. Una llegada en la que se da un baño de masas absoluto. Que también era un bonito preámbulo de lo que luego fue su estancia en Turquía, porque no fue precisamente el único baño que se llevó allí. Buena referencia, compañero, buen apunte. Gracias, compañero, por ese apunte. Muchísimas gracias. Estamos aquí Buen para chiste. ayudar. Y lo que decimos, se convierte en icono del club, tanto es así que años más tarde acabará siendo el segundo del conjunto, en unos tiempos convulsos de Beşiktaş. Como entrenador, sus inicios en la Alevinga de la fábrica fueron complicados porque no disponía de la confianza total del club, como se venía demostrando en su paso como jugador, y comienza a dirigir el Alevinga. Asciende año a año, equipo a equipo, de la cantera de la fábrica, y en su primer año en el Juvenil A consigue el triplete, ganando la Liga de División de Honor, la Copa del Rey y la Copa de Campeones, en un hito, iba a decir sin precedente, pero no tengo pruebas, entonces no lo puedo decir. Claro, está feo decirlo sin tener pruebas, claro. Entonces, en ese momento, un año después, busca avanzar, taponado por la situación que había en el Madrid, porque el paso natural era tomar las riendas del Castilla, pero en ese momento se lo impiden. El que tenía los mandos era Santiago Solari, que años más tarde acabaría tomando las riendas del Real Madrid. Claro, pero Guti, qué bonito hubiese sido ver a Guti ahí, ¿eh? Y qué bonito hubiese sido verle en el primer equipo. Yo sigo teniendo esa ilusión de que algún día se dé, pero lo veo complicado por lo que decíamos antes, ¿no? De que en el Bernabéu nunca han gustado los rebeldes. Eso es así. Y Guti ha sido siempre un rebelde. No, y que cada vez es más complicado, Adrián, porque tras su paso por Beşiktaş, como decíamos antes, como segundo, y por el Almería, la cosa no acabó demasiado bien. No, por lo que sea, no. Y es que en noviembre de 2019 llega al conjunto del Índalo para sustituir a Pedro Manuel, que en aquel momento no lo estaba haciendo nada mal, pero tras cenar Guti con el jeque al sheik, este quedó un poco onnubilado por su aura de galáctico y tal, y... ¿Qué pasaría en aquella cena? Madre mía. Ni lo quieras saber. Yo vivo bien sin saberlo y espero seguir así durante mucho tiempo. Entonces, tras ese fichaje, todas las miradas se ponen sobre Guti, y la opinión popular
decía que el equipo jugaba bien. Si bien en la clasificación eso no se demostró porque, vale, no fue la situación no empeoró sobremanera. De la segunda posición, Guti lo deja en junio en la tercera. Pero el equipo jugaba bastante bien. Quizás reflejo de su paso por el Real Madrid. Sí, ya te digo, en la fábrica el juvenil jugaba muy bien al fútbol. Nota negativa. El escándalo en la discoteca en el que se decía que Guti había salido con varios de sus jugadores de discoteca, que había documentos que así lo atestiguaban, y el presidente obligándole a dimitir si salía alguna prueba de lo mismo. Que nosotros sepamos, no llegaron a salir esas pruebas, pero la relación entre los dos ya quedó bastante tocada para, como ya hemos dicho, quedar finalmente despedido en junio de 2019. Su trayectoria como entrenador, o su corta trayectoria como entrenador hasta el momento, ha terminado marcada por lo mismo que marcó su trayectoria. Es curioso, es cuanto menos curioso, en fin, genio y figura hasta la sepultura, don José María. Porque al final, como entrenador, como jugador, como persona, Guti es único y forma parte, al menos eso pienso yo, de un selecto grupo de futbolistas que, pese a sus errores, enseñaron a una generación a amar el fútbol. Por eso abrimos hoy con él, porque a ambos nos enseñó un poquito a amar el fútbol, más allá de los goles y de la parafernalia que recubre este fútbol moderno que cada vez nos gusta un poquito menos, ¿no? Entonces, para terminar, yo creo que hay una frase que le dice Guti bueno, más que una frase, es una anécdota que le cuenta Guti al fallecido Michael Robinson en el informe Robinson que le hicieron al 14. Muy bueno, totalmente recomendado. En el que Guti cuenta que su madre, cada vez que terminaba un partido, le llamaba por teléfono, le decía que, oye hijo, es que tal ha corrido más que tú, es que tal ha luchado más que tú. Entonces ya Guti un día, cansado de esas preguntas siempre de su madre, de esos comentarios de su madre, le preguntó, bueno, vale, han corrido más que yo, han luchado más que yo, pero ¿qué han hecho más allá de eso? Bueno, pues ya hemos llegado al final, Antes de despedirnos, nuestras redes sociales, en Twitter e Instagram somos @Metzala, cambiando la E por un 3. No creo que sea tan difícil. No es difícil. Para nada. Y en Facebook tenemos una página, somos Metzala Podcast. Si tenéis algún problema, os habéis liado lo que sea, desde donde nos estéis escuchando, desde iVoox, desde YouTube, desde Spotify, ahí tenéis las redes, podéis ir fácilmente a los enlaces que tenemos ahí puestos. Adrián, ¿qué te ha parecido? Cuestión de irnos acoplando. Episodio a episodio iremos mejorando, como a medida que iban pasando las horas en Pachá cuando estaba allí. Por hacerse símil, ¿sabes? Por acabar con una puntilla algo cómica, ¿sabes? Creo que está bien para terminar, no sé cómo... ¿Lo ves bien, no? Lo veo perfecto, Vale. Así que nada, nos escuchamos la semana que viene. Hasta la próxima.